cordial saludo a todos nuestros amigos del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y un saludo cordial y fraternal para todos nuestros amigos y colegas de la comunidad contable en general. Les habla Alex Cobo y el objetivo de la presente charla es actualizar nuestro cuadro comparativo de entidades sin ánimo de lucro con los efectos del fallo 23658 emanado del Consejo de Estado el 14 de agosto de 2019. Este fallo, como veremos, trajo efectos sobre la exoneración de parafiscales y aportes a la Seguridad Social en Salud para entidades sin ánimo de lucro. En efecto, mediante el fallo citado, se declaró la nulidad de los apartes 19-5 y 121531 mencionados en el artículo 121549 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Este artículo 121549 del Decreto Único Reglamentario establecía que la exoneración en materia de parafiscales a favor del SENA y del ICBF y la exoneración en materia de las cotizaciones del régimen contributivo de salud, de las que habla el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, no eran aplicables a los contribuyentes de los artículos 19, 19-4 y 19-5. El artículo 19, recordemos que hace referencia a las asociaciones, corporaciones y entidades constituidas como entidades sin ánimo de lucro y que por tanto tienen que solicitar su calificación ante la DIAN para ser admitidas al régimen tributario especial. El artículo 19-4 habla de las cooperativas y en general de los organismos cooperativos que se consideran entidades del régimen tributario especial sin que haya la obligatoriedad para estas entidades de solicitar calificación ante la DIAN en materia de este régimen. Y el artículo 19-5 hace referencia a las personas jurídicas constituidas como entidades de propiedad horizontal que obtienen rentas a partir de la explotación comercial o industrial de sus áreas comunes. Este artículo fue demandado ante el Consejo de Estado y a través de este fallo 23658 se declaró nula la imposibilidad de que las entidades que integran el artículo 19-5 del Estatuto tuviesen exoneración en materia de parafiscales y en materia de aportes al régimen contributivo en salud. Este artículo también hace referencia al artículo 121531, que es un artículo reglamentario de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal y también hace referencia a las cajas de compensación señaladas en el artículo 19-2 del Estatuto Tributario. Como dato informativo, esa mención que hace este artículo a la imposibilidad de que las cajas de compensación tengan derecho a la exoneración en materia de parafiscales y aportes al régimen contributivo en salud fue declarada suspendida provisionalmente mediante la sentencia 24286 del 4 de julio de 2019. Como lo acabamos de mencionar, el artículo 19-5 hace mención a las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, pero que son contribuyentes a partir de 2017 en virtud de que destinan algunos de sus bienes o áreas comunes a la explotación comercial o industrial. Valga aclarar que esta norma excluye a las propiedades horizontales de uso residencial. Por tanto, la exoneración en materia de parafiscales y en materia del régimen contributivo en salud aplicaría, de acuerdo con este fallo, únicamente a las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, pero que son contribuyentes de renta. El artículo 121531, como bien lo mencionábamos, hacía referencia de igual manera
a las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinaran algún o alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial o mixto. Las propiedades horizontales de uso residencial se excluyen de lo dispuesto en el artículo 19-5. Por tanto, el fallo del Consejo de Estado no les aplicaría a este tipo de entidades, en cuyo caso tendrían que seguir pagando la totalidad de los aportes parafiscales y aportes a la seguridad social en salud. Manifiesta el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, se encuentran exoneradas del pago de aportes al SENA, al ICBF y cotizaciones al régimen contributivo en salud respecto de los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Tal exoneración incluye, entre otras, a las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial generando algún tipo de renta. Lo anterior porque son personas jurídicas que pertenecen al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Por tanto, continúa el Consejo de Estado, no es dable al Gobierno Nacional, por medio de la norma reglamentaria que se acusa, excluir a los contribuyentes ya mencionados de la exoneración prevista en el artículo 114-1. Bajo estas consideraciones, la Nación, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, excedió su competencia reglamentaria. Así las cosas, los efectos de esta sentencia promulgada por el Consejo de Estado ocasionaría que las propiedades horizontales de uso comercial gocen de la exención en parafiscales, esto es SENA e ICBF, y también de la exoneración en materia de aportes a la EPS por todos los trabajadores que vinculen laboralmente, pero que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos. Ante esta situación, la DIAN, a través de su oficio 26356 del 21 de octubre de 2019, ha determinado, por tanto, que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que sean contribuyentes de renta, al no gozar de la exención en parafiscales y EPS, adquieren la calidad de autorretenedores del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 1266 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, que nos habla de la autorretención especial creada por el Decreto 2201, que fue la que reemplazó el autorretecree. Dice la DIAN que nos sobra señalar que los recursos que provengan de cuotas de administración ordinaria y o extraordinaria en los términos de la Ley 675 del 2001, así como los costos y gastos asociados a los mismos, no se consideran base gravable para la determinación del impuesto sobre la renta, ni deberán ser declarados y por tanto no procederá la práctica de la autorretención sobre este tipo de ingresos. De esta manera, cuando nosotros analizamos lo pertinente a los parafiscales y aportes a EPS y lo pertinente a la liquidación de autorretención especial creada por el Decreto 2201-2016, tendríamos lo siguiente. En primer lugar, las entidades del artículo 19 del Estatuto, las de color azul, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, queda claro que no están exoneradas de aportes parafiscales ni aportes a EPS y por tanto no estarían obligadas a liquidar la autorretención. Las cooperativas y en general los organismos cooperativos del artículo 19-4 sí están exonerados, ya lo habíamos dicho, por trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Esta exoneración, recordemos que empieza a operar a partir del 26 de mayo de 2019, fecha a partir de la cual empieza a regir
la Ley 1955-2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, en el cual se estableció la exoneración en materia de parafiscales y EPS para este tipo de entidades a través del artículo 337 de la citada ley. Sin embargo, las cooperativas, aún con la exoneración en materia de parafiscales y EPS, no están obligadas a liquidar la autorretención creada por el decreto 2201 de 2016 y compilada en el artículo 1266 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, en virtud de que uno de los requisitos para estar obligado a practicar esta autorretención es ostentar la condición de sociedad nacional o ser una entidad similar a estas. En el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal contribuyentes, es decir, las entidades del artículo 19-5, podemos ver que, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, estas entidades tendrían la exoneración en materia de parafiscales y salud por trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos. Asimismo, como ya lo mencionamos, de acuerdo con la DIAN en su oficio 26356 del 21 de octubre de 2019, quedarían obligadas a practicar la autorretención especial, concepto con el cual yo personalmente no estaría de acuerdo, dado que este tipo de entidades no se pueden asimilar a sociedades nacionales, la cual es una de las condiciones para que los contribuyentes estén obligados a liquidar esta autorretención. Por supuesto, entendemos que los efectos de este fallo del Consejo de Estado no son retroactivos, lo cual también se puede entrever en la doctrina de la DIAN cuando establece que este tipo de entidades, al ser entidades contribuyentes del régimen ordinario de renta, adquirieron la calidad de autorretenedores, en los términos del artículo 1266 del decreto único reglamentario 1625-2016, que fue la norma que compiló la autorretención especial creada por el decreto 2201-2016, que fue a su vez la autorretención que reemplazó el autorretecree. Por supuesto, las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio del artículo 23 del Estatuto Tributario no gozan de la exoneración en materia de parafiscales y aportes a salud y por tanto tampoco estarían en la obligación de liquidar la autorretención especial creada mediante el decreto 2201 de 2016. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.